Bienvenido, iglesia. ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo estamos con frío? Sí, parece que el invierno se ha adelantado. Pero gracias a Dios acá adentro está el aire que nos ayuda un poco mientras estamos adentro. Así que hoy estamos listos, iglesia, para recibir la palabra de nuestro Señor. Estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén, los jóvenes van a ir. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos los lentes. Mucho mejor. Gloria a Dios. Se van ahí para recibir la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ya dispuso para este tiempo. Amén, vamos a orar entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo de adoración, de alabanza, y a la vez para pedirle que abra nuestros corazones conforme a la palabra que Él ya dispuso para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú has cuidado nuestra salida y nuestra entrada a este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que estemos aquí el día de hoy, Señor. Tú has permitido que vengamos a alabarte, a adorarte y exaltar tu santo nombre, bendito Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para recibir lo que tú ya tienes para nuestras vidas, conforme, Señor, bendito Dios, a las necesidades que cada uno tenemos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en este tiempo, Señor, que seas tú, Señor, llevándote nuestras cargas, nuestras aflicciones. Llévate, Señor, aún nuestras distracciones, Señor Padre, y todo aquello que en este tiempo nos quiera desconectar de tu palabra, de tu verdad, Señor, de esa verdad que nos hace libres. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento y discernimiento para que esta palabra, Señor, entra a nuestros corazones y echa raíces, Señor, y de fruto y buen fruto, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese espíritu de retención para retener esta palabra y para que cuando estemos, Señor, allá afuera, Señor, podamos ponerla por obra y que todos vean los frutos, Señor, que damos a través de tu palabra, Señor. Padre, como siempre te entrego mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, Señor. Toca mis labios con este carbón encendido y que cada palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. Hoy me gustaría mostrarles algo que todos conocemos, que la palabra nos habla y que es muy importante, de algo que siempre aprendemos en la palabra, de una característica que vemos en nuestro Señor Jesucristo, y es acerca de la obediencia. La obediencia es una característica que está en nuestro Señor Jesucristo y que nos muestra en la palabra cómo Él siempre, en todo tiempo, en todo lugar, siempre fue obediente al Padre, y que cada palabra que Él decía, cada palabra de lo que escuchamos y leemos de Él, son palabras que no salieron solo de Él, sino que Él dice que Él mismo escuchó decir al Padre y que Él mismo las dice conforme a lo que Él escuchó del Padre. Y eso nos habla de que Cristo es un hijo muy obediente, de que Cristo siempre quiso glorificar al Padre. ¿Y cómo lo glorificó? Acerca de la obediencia. Y Él nos enseñó esto a nosotros, nos enseñó a ser obedientes. Y para esto vamos a ver cuál es el significado de la palabra obediencia. ¿Qué significa ser obediente? ¿Qué significa la obediencia? Porque si vamos a ponerlo por práctica, si queremos ponerlo por obra, tenemos que entender qué es lo que Dios nos está pidiendo que pongamos por obra. ¿Qué significa ser obediente? ¿Qué cosa es la obediencia? ¿Sabemos? Vamos a verlo. Dice, el término obediencia tiene su origen en el latín oboedientia. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se lee, oboedientia. Y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad. Entonces, ¿la obediencia qué es? La obediencia no es solamente escuchar la palabra, sino es poner por obra lo que estoy escuchando. Por eso, obediencia no solamente se queda en escuchar, sino que para que yo realmente demuestre que soy obediente, lo que he escuchado, tengo que yo ponerlo por obra. Entonces nosotros como cristianos no podemos decir yo soy obediente a la palabra porque yo conozco la palabra. Nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es actuar como la palabra dice, y en eso estamos demostrando que somos obedientes.
No solamente en decir, sí, yo conozco la palabra, por eso soy obediente, porque sé lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que cumplir la palabra para demostrar realmente una obediencia, porque dice que obediencia es cumplir la voluntad de la autoridad. Empiezo acatándola, empiezo escuchándola, empiezo aprendiéndola, leyéndola, pero no me quedo ahí, sino que sigo avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta poder o hasta cumplir la voluntad de lo que Dios me está diciendo. Y esto lo vemos en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo fue obediente. Nuestro Señor Jesucristo siempre obedeció la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita a través de los profetas y todos los profetas hablaban acerca del Cristo. Y cuando Cristo viene, ¿qué fue lo que hizo? Cumplir lo que la palabra decía. Entonces fue obediente a la palabra. Cristo Jesús conocía la palabra, escuchaba la palabra de acuerdo, dice, porque él estaba ahí con Dios, él escuchó de Dios, lo mismo que Dios le hablaba a los profetas, él la escuchaba, y cuando él vino, ¿qué es lo que fue lo que hizo? Puso por obra aquella palabra que él había escuchado del Padre. Entonces Cristo Jesús nos enseña a nosotros a demostrar nuestra obediencia a través de ¿qué? De nuestros actos. Nuestra obediencia se demuestra a través de nuestros actos y no solamente a través de nuestras palabras. Así como Cristo Jesús lo hacía y lo sigue haciendo, y la palabra dice que nosotros tenemos que ser ¿qué cosa? Imitadores de Cristo Jesús. Entonces, como imitadores de Cristo, lo que tenemos que ser es obedientes, tal y como Cristo Jesús nos lo enseña y tal y como Cristo Jesús nos lo muestra en todo lo que nosotros vemos y leemos de él. ¿Qué sucede cuando nosotros somos obedientes? Somos bendecidos. En la obediencia hay bendición y vamos a leerlo en la palabra. Vamos al libro de Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Amén. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos dice que aquel que es obediente a la palabra de Dios, o sea que aquellos que le escuchan, como hemos visto obediencia, que aquel que la escucha y la pone por obra, aquel que la cumple, ¿qué es lo que son, dice la palabra? Bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurados? Lo vimos la semana pasada, lo vimos hace unas semanas. ¿Qué cosa es ser bienaventurado? Dice, aquel que goza de la felicidad plena que es concebida por Dios. Entonces, aquel que es obediente a la palabra, dice, va a ser bienaventurado. O sea, vamos a estar gozosos. ¿Por qué? Porque vamos a ver el poder de Dios, vamos a estar gozosos porque Dios se va a manifestar en nuestras vidas, vamos a ver el poder de Dios porque vamos a ver las puertas que Dios va a abrir delante nuestro, vamos a ver el poder de Dios porque vamos a ver el cambio y la transformación que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros el cambio y la transformación que va a hacer en aquellos que nos están rodeando. Cuando nosotros ponemos por obra aquella palabra. Entonces, ¿en dónde está la bendición? ¿En conocer la palabra, en escuchar la palabra o en poner por obra la palabra? La bendición está en poner por obra la palabra. Entonces, poner por obra la palabra significa ser obediente. Entonces, cuando yo soy obediente, ¿qué es lo que voy a recibir en mi vida? Bendición. ¿Por qué? Porque el ser obediente me lleva a mí a ser bienaventurado. Y el bienaventurado es aquel que goza de la felicidad plena que es concebida por Dios. Y esa bienaventuranza se manifiesta en nosotros a través de la obediencia. Ahora, ¿por qué hemos comenzado hablando de la obediencia? Porque ya habíamos quedado hace unas semanas de que el día de hoy vamos a compartir
acerca del bautismo. Y el bautismo nos enseña la palabra que es un paso de obediencia. Entonces, lo que la palabra nos dice y lo que acabamos de leer es que si yo soy obediente, ¿qué voy a traer a mi vida? Bienaventuranza. Y obediente quiere decir no solamente conocer la palabra, sino ponerla por obra. Entonces, cuando yo pongo por obra lo que la palabra me dice, voy a tener gozo en mi vida. Y el bautismo, como lo vamos a ver después, el bautismo es un acto de obediencia. Entonces, cuando yo doy ese paso de obediencia, ¿qué es lo que voy a traer a mi vida? Bienaventuranza. ¿Queremos traer eso para nuestras vidas? ¿Estamos deseando, nos gustaría traer eso para nuestras vidas? ¿Deseamos traer eso para nuestras vidas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedientes. Tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Vamos a ver primero, para poner claro algo, quiero dejarles algo muy en claro. Y vamos a ver primero el libro de Romanos, capítulo 5, versos 6 al 11. Libro de Romanos, capítulo 5, versos 6 al 11. Perdón. Amén. ¿Qué dice? Dice Romanos 5, capítulo 5, versos del 6 al 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiere ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. ¿Qué nos está hablando este capítulo? Nos dice en el verso 10, si lo leemos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice que nosotros estábamos separados de la gloria de Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios y al estar separados de su gloria, entonces, ¿cuál era nuestro destino? La muerte. ¿Pero muerte hacia dónde? En el infierno. Nuestro destino era el infierno. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios y estábamos separados de su gloria. Entonces, al ser enemigos de Dios y separados de su gloria, nuestro destino era el infierno. Pero que dice la palabra que a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa fuimos nosotros? ¿Reconciliados con quién? Reconciliados con Dios, reconciliados con el Padre. Y dice, y fuimos salvos porque Cristo entregó su vida. Y si nosotros recordamos la palabra, ¿qué nos dice la palabra en Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, nuestra salvación, ¿de dónde viene? Amén. Nuestra salvación viene del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Recordemos que la palabra nos dice que no es por obra, sino por gracia. ¿Y esa gracia de dónde viene? Esa gracia la recibimos de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces, ¿estamos claros en eso? Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el bautismo no nos va a dar a nosotros lo que Cristo ya nos dio. ¿Y qué cosa es lo que Cristo ya nos dio? Salvación. Amén. El bautismo no nos va a dar a nosotros lo que nosotros ya recibimos por gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús y que lo recibimos cuando fuimos hechos hijos de Dios, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. ¿Estamos claros?
Amén. Entonces el bautismo no me va a dar lo que yo ya recibí. ¿Y lo recibí de quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el bautismo me va a dar a mí? Vamos a verlo. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versos del 1 al 6. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 6. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Amén. Entonces, leyendo esto, lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que el bautismo va a darnos? Amén. El bautismo nos va a dar a nosotros vida nueva. ¿Y cómo nos la va a dar? Verso 6, ¿qué decía? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado que sea destruido. ¿A fin de qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el bautismo me va a dar a mí vida nueva. ¿Cómo? Destruyendo el cuerpo del pecado que vivía en nosotros. ¿A fin de qué dice? De que no sigamos sirviendo ¿a quién? Al pecado. Entonces, el bautismo lo que hace en nuestras vidas es ¿qué cosa? Enterrar mi viejo hombre y resucitando un nuevo hombre juntamente con Cristo Jesús, un hombre que ya nos sirve ¿a quién? Amén. Un hombre que ya nos sirve al pecado. Entonces, lo que el bautismo va a hacer en mi vida es ayudarme a que mi vida comience a dar testimonio de que Cristo vive en mí. El bautismo lo que me hace es que en mi vida hay un hombre nuevo, hay una luz que los demás ven. Lo que hace el bautismo es que los demás puedan ver que ya no soy yo, como decía Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. ¿Y cómo lo hace? Sepultando al viejo hombre y resucitando al nuevo hombre. Y ese nuevo hombre que resucita, ¿en qué se mueve? En obediencia. Ese nuevo hombre que resucita se comienza a mover en obediencia. Y esa obediencia, ¿qué le trae a ese hombre? Bienaventuranza. ¿Y qué es la bienaventuranza? Cuando mi rostro comienza a brillar hacia los demás. ¿Y qué es lo que los demás van a ver en mí? La luz de Cristo Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque di un paso de obediencia. Entonces, tenemos que tener esto claro. El bautismo no me salva porque quien me salvó fue Cristo Jesús. Pero el bautismo lo que hace a mí es cambiar mi forma, mi viejo hombre, para que el nuevo hombre resucite y comience yo a vivir en bienaventuranza y comience yo a dar testimonio de que Cristo vive en mí. Ahora, muchas veces dicen por ahí, entonces, si el bautismo no me salva, ¿por qué tengo que bautizarme si ya soy salvo? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué hemos dicho? Por obediencia. Tenemos que bautizarnos por obediencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra dice y eso es lo que Cristo nos enseña. Cristo nos enseña a nosotros ser obedientes y Cristo nos enseña a nosotros a dar ese paso de fe en el bautismo tal y como Él nos lo enseñó. ¿Y dónde nos lo enseñó?
Vamos a leerlo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 13 al 17. Mateo, capítulo 3. Versos 13 al 17. Amén. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, veamos lo que aquí nos dice. Nos dice que Juan le decía a Jesús que él no podía bautizarlo. Juan le decía a Jesucristo, yo no puedo bautizarte a ti. Y Juan decía, yo mismo necesito ser bautizado. Juan necesitaba ser bautizado. ¿Y por qué Juan decía eso? ¿Por qué Juan le decía a Jesús, yo no puedo bautizarte, mas yo mismo necesito ser bautizado? ¿Por qué Juan le decía eso a nuestro Señor Jesucristo? Por lo que hemos visto. El bautismo lo que hace es matar el viejo hombre que servía al pecado y resucitar al nuevo hombre que ya no sirve al pecado. Y Juan sabía eso, porque Juan mismo predicaba eso. Cuando nosotros vemos lo que Juan enseñaba y predicaba, vemos que él tenía ese conocimiento. Y vamos a retroceder un poco y vamos a verlo. Sigamos en Mateo 3, pero vamos a leer ahora del 1 al 6. Mateo 3, verso del 1 al 6. Amén. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces nos dice la palabra que Juan enseñaba al pueblo. ¿Qué cosa les enseñaba a él? Que se arrepientan. ¿Qué cosa es arrepentirse? Comienza a cambiar tu vida. Juan le decía, tienes que arrepentirte, o sea, tienes que comenzar a cambiar tu vida, tienes que empezar a darle vida a un nuevo hombre, tienes que empezar a enterrar al viejo hombre, tienes que empezar a dejar que en tu corazón comience a crecer ese arrepentimiento para que tu vida sea transformada. Entonces Juan le predicaba eso al pueblo y dice que cuando eran bautizados las personas, ¿qué cosa era lo que ellos hacían? Confesaban sus pecados. Dice que Juan cuando los bautizaba, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Reconociendo sus faltas, reconociendo su necesidad de que ellos necesitaban un cambio en su vida, reconociendo de que en ellos había un viejo hombre que necesitaba morir y ellos deseaban que el nuevo hombre comience a vivir en sus vidas. Entonces Juan conocía eso, Juan predicaba eso, Juan les enseñaba al pueblo a que haya un arrepentimiento en ellos y les enseñaba que cuando se bautizaban ese cambio iba a suceder en sus vidas. Les enseñaba de que cuando ellos se bautizaban un viejo hombre iba a morir y un nuevo hombre iba a renacer. ¿Por qué? Porque ellos comenzaban a confesar sus pecados. Cuando uno comienza a confesar sus pecados, ¿qué sucede? Comienza a haber sanidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo delante de Dios que necesito ayuda de Dios. Estamos reconociendo delante de Él nuestra imperfección y que solamente en Él
podemos nosotros ser perfeccionados. No vamos a llegar a ser varones perfectos, pero en Él solamente podemos empezar a ser perfeccionados. Ahora, Juan le dice a Cristo, Señor, yo no puedo bautizarte. Yo más bien tengo que ser bautizado. Ahí Juan está reconociendo dos cosas. Lo primero que Juan está reconociendo era de que él mismo tenía muchas cosas en su vida que necesitaban ser cambiadas y transformadas. Juan le está diciendo, Señor, yo necesito ser bautizado. Yo tengo muchas cosas en mi vida que necesitan ser enterradas para poder salir en alguien nuevo y poder comenzar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Era un profeta, pero aún así él reconoce que él tenía faltas en su vida, reconoce que tenía la necesidad de Dios en su vida, reconoce que aún siendo profeta, y como Jesucristo dijo, de todos los profetas el más grande, reconocía que había un viejo hombre en él que necesitaba ser enterrado. Reconocía que había algo en él que necesitaba morirse. ¿Y qué cosa era? Amén. Pero a la vez, ¿qué más reconocía él? Él reconocía de que Cristo no tenía ese pasado. Él reconocía de que Cristo no tenía ese viejo hombre. Él le dice, Señor, yo no puedo bautizarte. Reconociendo, Señor, si tú eres varón perfecto, ¿a qué viejo hombre tú vas a enterrar? Si tú eres Dios hecho hombre, ¿qué es lo que tú necesitas dejar atrás? Tú no tienes que dejar atrás nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Si Cristo, siendo varón perfecto, lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a corroborar con la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Amén. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién era Cristo? Sin mancha y sin contaminación, o sea, un cordero sin pecado. O sea, Cristo no tenía ningún viejo hombre al cual enterrar. Cristo no tenía ningún pasado el cual dejar. Cristo era un cordero, o es un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué más nos dice? 2 Corintios, capítulo 5, 20 al 21. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, 20 al 21. Según de Corintios, capítulo 5, 20 al 21. Amén. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es Cristo? Aquel que no conoció pecado, aquel que no conoce el pecado, aquel que en su vida no hay pecado. Entonces, si él no conoció el pecado, en su vida no hay pecado, ¿a qué viejo hombre tenía que enterrar? A ninguno. Entonces, si Cristo Jesús es un cordero sin mancha, sin contaminación, Cristo Jesús es un varón, que no conoció pecado, ¿por qué se bautizó? Amén. Vamos a volverlo a leer. Mateo 3:15. Mateo 3:15. ¿Qué nos dice? Pero Jesús le respondió,
deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cristo, ¿qué cosa le está diciendo ahí a Juan el Bautista? Tenemos que hacerlo porque así está escrito. Tenemos que hacerlo porque así está escrito y tenemos que cumplirlo. ¿Y qué cosa es eso? Amén. Eso se llama obediencia. Cristo nos muestra que el bautismo es una obediencia que todos nosotros debemos de cumplir tal y como Él nos enseñó. Y tal y como está escrito. Y no solo eso, sino que Él nos enseña con su propio ejemplo acerca del bautismo, pero a la vez Él manda a sus discípulos ¿a qué? Amén, vamos a verlo, Mateo 28, 19, 20. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. ¿Qué nos dice? Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Cristo Jesús le dice a sus discípulos, vayan a predicar, enseñen a los demás acerca de la palabra, enséñenla a obedecerla, o sea, enséñenles a que la guarden, o sea, enséñenles a que sean obedientes, pero no solo eso, sino que les dice que esa enseñanza de la palabra, ¿con qué tenía que estar entrelazada? Amén, con el bautismo. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo Jesús les dice la palabra que tú enseñes tiene que estar entrelazada con el bautismo? Porque tienes que enseñarles a que la cumplan y tienes que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver, ¿qué cosas recibimos con el bautismo? Vida nueva. ¿Y cómo recibimos la vida nueva? Dejando al viejo hombre atrás y resucitando al nuevo hombre. Y ese nuevo hombre que resucita, ¿cómo se mueve? En obediencia. Un nuevo hombre que se comienza a mover en la obediencia. Y la obediencia, ¿qué cosa significa obediencia? No solamente escuchar la palabra, sino cumplir la palabra. Entonces, lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos, tú puedes predicar la palabra, muchos la van a recibir, pero no todos la van a poner por obra. Porque aún en ellos hay un viejo hombre. Aún en ellos hay un viejo hombre que se va a oponer. Recordemos que la palabra dice que las cosas de la carne se oponen a las del espíritu. Entonces hay una lucha en nosotros de la que yo quiero hacer las cosas bien, pero hay algo que no me deja hacer las cosas bien. Hay una lucha en mí. ¿Y por qué es eso? Porque no he sido obediente a la palabra. Porque no he cumplido lo que la palabra me está mandando. ¿Qué es lo que la palabra me manda? A ser obediente. A cumplir lo que Dios quiere que yo comience a cumplir. Porque cuando yo me bautizo, ¿qué es lo que decía? Aquel hombre que servía al pecado va a ser muerto. Aquel hombre que era un hombre que servía a las tinieblas va a ser muerto. Y va a resucitar un nuevo hombre en la luz. Un hombre que comienza a ser obediente a la palabra, un hombre que comienza a moverse en lo que Dios nos manda. ¿Amén? ¿Estamos recibiendo? Porque si yo no soy obediente a la palabra, una parte de mí va a seguir sirviendo al pecado. Va a seguir ahí buscando las tinieblas. Pero cuando yo soy obediente a la palabra, ¿qué sucede con aquel nuevo hombre que resucita? Vida nueva. Amén. ¿Qué más? Vamos a verlo. Efesios capítulo 5, versos 6 al 10.
Efesios capítulo 5, versos 6 al 10. Amén. Efesios capítulo 5, versos del 6 al 10. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. La palabra nos dice, lo que acabamos de leer, que la ira viene para los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que engañan con palabras vanas, dice ahí. ¿Qué cosa es vano? ¿Qué significa vano? Vacío. A ver, vamos a leerlo. Gracias, Barbarita. Vamos a leer qué significa vano. Dice que está vacío de contenido, que no tiene semilla en la cáscara o está seca o podrida. O sea, vano es aquel que solo habla, pero sus palabras no se ven demostradas en fruto. ¿Y por qué no se ve demostrada en fruto? Porque su semilla está seca o está podrida. Una semilla seca puede dar fruto, una semilla vacía, podrida, puede dar fruto, no puede dar fruto. Entonces dice que aquel que habla, pero no pone por obra lo que dice, es hijo de desobediencia, porque no está dando fruto. ¿Y por qué no da fruto? Porque sus palabras son vanas. ¿Y por qué es vana? Porque sus semillas están secas o podridas. Ahora, ¿qué es lo contrario de desobediencia? Obediente. Entonces, el que es obediente es lo contrario a lo que el desobediente hace. O sea, el que es obediente, ¿qué tipo de palabras va a hablar? ¿Vanas? No. ¿Va a tener semilla seca? Entonces, ¿cómo es su semilla? Fructífera. Una semilla fructífera. Entonces, sus palabras se van a ver demostradas ¿cómo? En sus frutos. Sus palabras se van a ver demostradas en sus frutos. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, que el fruto del Espíritu es puesto en ese corazón. Porque lo acabamos de leer, ¿qué cosa dice? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nuestra semilla, al ser obediente, al cumplir la palabra, mi semilla, ¿de quién va a venir? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la semilla del Espíritu es puesto, dice, en alguien que está lleno de bondad, de justicia y de verdad. ¿Cuál es el fruto que yo voy a dar? El fruto que el Espíritu Santo pone en mí. Entonces, entendiendo esto, la obediencia vendría a ser la tierra en nuestros corazones donde el Espíritu Santo planta las semillas para que nosotros podamos crecer y podamos dar fruto. Un corazón obediente es una tierra fértil, lista y preparada donde el Espíritu Santo desea poner sus semillas. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos transformados y en base a ese testimonio muchos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos recibiendo? Entonces, la buena tierra, que es la tierra de un corazón obediente, es donde el Espíritu Santo crecerá para testimonio de la transformación de la persona. Y vamos a ver, porque Cristo mismo también nos dice eso. Vamos a seguir leyendo Mateo capítulo 7, verso 15 al 17. Mateo capítulo 7, versos 15 al 17.
Mateo capítulo 7, versos 15 al 17. ¿Qué dice? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo que da, malos frutos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos cuidemos de ¿quiénes, dice? De aquellos falsos profetas. ¿Qué cosa es un profeta? Vamos a ver, profeta. Un profeta es aquella persona que habla la verdad de Dios a otros. Y viene de la palabra griega profetes, que significa uno que habla. Entonces un profeta es alguien que habla. ¿Y qué cosa habla? La palabra de Dios. Y Cristo nos dijo que nos cuidemos de aquellos falsos profetas. ¿Y quiénes eran los falsos profetas? ¿Cómo los íbamos a reconocer? Por sus frutos. O sea, el falso profeta es aquel que no iba a dar un buen fruto. ¿Y por qué vimos que alguien no da buen fruto? Porque sus semillas estaban secas y podridas. ¿Y por qué estaban secas y podridas? Porque sus palabras eran palabras vanas. Entonces, Cristo nos está diciendo, van a venir muchos hablando de la palabra, van a venir muchos a contarles la palabra, van a venir muchos a decirle todo lo que saben de la palabra, pero ustedes no escuchen solamente lo que ellos dicen, sino vean lo que ellos están haciendo. El testimonio de la persona, nuestro testimonio, no se va a ver en cuanto yo conozco la palabra. Mi testimonio se va a ver en cuanto de la palabra yo estoy poniendo por obra. Los demás no van a venir a escucharme cuánto yo sé de la palabra. Van a venir a verme en cuanto de la palabra yo me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque mis frutos son los que van a hablar. Mis frutos, que son las semillas que el Espíritu Santo ha puesto en mí. ¿Por qué? Porque mi tierra, mi corazón es un corazón obediente, van a dar testimonio del cambio y la transformación que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Y de dónde nació ese testimonio? De mi obediencia. Iglesia, si Cristo al iniciar su ministerio nos mostró su obediencia, bautizándose, y en una de las últimas cosas que les ordenó a los discípulos al culminar su ministerio terrenal fue que vayan y bautizaran a aquellos que recibieran la palabra, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer lo que Cristo nos ha mandado y nos ha enseñado? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué nos cuesta a nosotros? Si Cristo mismo nos lo enseñó. Cristo mismo nos lo mostró. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto ser obedientes? Recordemos, el bautismo no me trae salvación, porque eso ya lo recibí de Cristo. Cristo me salvó cuando Él entregó su vida. Pero el bautismo es un paso de obediencia que nosotros debemos dar. Y hemos visto que en esa obediencia hay bendición. ¿Por qué? Porque el viejo hombre en mi vida es sepultado. Y una nueva persona, llena del fruto del Espíritu, comienza a dar testimonio del poder transformador que hay en Cristo Jesús. Amén. Entonces el bautismo es un paso de obediencia que nosotros tenemos que dar. Y la obediencia en la palabra, muchas veces la vamos a encontrar que yo tengo que ser obediente sin preguntar por qué. Cuando recordamos vino este muchacho ciego, que había nacido ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que naciera ciego? Y él dijo, ni sus padres ni él, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Se recuerdan? ¿Cómo lo sanó Jesús? ¿Puso las manos en sus ojos y quedó sano? No. Hizo barro, le puso en los ojos y le dijo, ahora ándate al río, lávate la cara y ahí vas a ser sano. El ciego le ha dicho, pero soy ciego.
¿cómo voy a llegar al río? ¿Por qué no lo haces acá mismo conmigo? ¿Por qué no me muestras tu poder acá? ¿Por qué me estás diciendo, ahora ándate al río? ¿Cuánto me va a demorar llegar al río sin que encuentro el río porque no veo dónde estoy yendo? ¿Acaso el ciego cuestionó a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el ciego? Obedecer. Y cuando obedeció y fue al río y se lavó, ¿qué hubo en él? Bienaventuranza. Hubo un gozo, hubo una alegría. Y dice que estaba tan contento que hasta lo metieron ahí en medio del concilio para que declarara quién lo había sanado. Y el que decía, comenzó a defender a Jesús, comenzó a defender la palabra. Y ese es el gozo que nos trae la obediencia. Ese es el gozo que nos da a nosotros el ser obedientes. La obediencia se da sin cuestionamiento, iglesia. No podemos cuestionar a Dios. No podemos cuestionarle, tenemos que ser obedientes. Si la palabra me dice, yo lo hago. Si la palabra me manda, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sé que mi obediencia no va a pasar, Dios no lo va a pasar por alto. Dios va a traer y darme bendición. Y va a haber bienaventuranza en mi vida. Y va a haber gozo. El gozo que solamente Dios me lo puede dar. Amén. Gloria a Dios. Por eso, ¿por qué dijimos que era lo que el bautismo va a traer a mi vida? Una nueva vida. El viejo hombre iba a morir y el nuevo iba a resucitar. Y para eso yo tengo que renunciar al viejo hombre. Para eso yo tengo que reconocer mis pecados, como decía, como Juan el Bautista dice, ¿no? Cuando los bautizaba y todos confesaban sus pecados. Entonces yo tengo que reconocer de que realmente necesito dejar atrás aquel viejo hombre. Tengo que reconocer que en mi vida hay muchas cosas que necesitan cambiar y ser transformadas. Tengo que reconocer que necesito ser sanado. Amén. Por eso, iglesia, es que un niño no puede ser bautizado. Porque el niño nace sin maldad, sin malicia. ¿Qué viejo hombre va a dejar atrás? ¿A qué va a renunciar? ¿Qué va a renacer en él? Si él no sabe, no entiende. Amén. Si nosotros seguimos escudriñando la palabra y viendo lo que la palabra nos habla, vamos a ver y vamos a encontrar cómo fue que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y vamos a entender cómo es que nosotros debemos ser bautizados. ¿Cómo es que debemos ser bautizados? Amén. Para eso vamos primero a ver el significado etimológico de la palabra bautizar. ¿Qué significa bautizar? Vamos a verlo. Bautismo proviene del latín baptismus, que fue adaptada al griego baptismos y cuyo significado es sumergir. ¿Y qué significa sumergir? Vamos a verlo. Sumergir. Introducir a una persona o a una cosa en un líquido de manera que quede ¿qué? Completamente cubierta. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra que dice, y fueron bautizados, ¿qué nos está diciendo? Y fueron sumergidos en el agua. O sea, nos estamos diciendo, fueron introducidos completamente en el agua de manera que fueron cubiertos por ella. Cuando nosotros leemos en la palabra, fue bautizado, quiere decir fue sumergido, porque la palabra bautismo significa sumergir. Y vamos a corroborarlo con la palabra. Vamos a corroborarlo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 3, 22 al 23. Juan capítulo 3, versos 22 al 23.
Amén. Juan capítulo 3, versos 22 y 23. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Amén. ¿Por qué dice que Juan bautizaba en Enón? Amén. Porque había muchas aguas. ¿Y por qué Juan necesitaba muchas aguas? Para sumergir a las personas, ¿no? Entonces el bautismo no es solamente para lavarnos la cara. El bautismo es para sumergirnos, para que todo el hombre completo, natural, sea enterrado, o enterramos nosotros las caras nada más. Enterramos todo. Entonces la palabra nos dice que Juan bautizaba en Enón porque allí había muchas aguas. ¿Y por qué necesitaba muchas aguas? Porque tenía que sumergir a aquellos que habían dado ese paso de obediencia. Entonces, ¿cómo es el bautismo? Tenemos que ser sumergidos en el agua. Volvamos al pasaje de Mateo 3:16, en donde vimos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:16. ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Qué vemos? ¿Qué dice que Jesús de dónde subió? Entonces, lo que vemos es que él estaba ¿dónde? Estaba dentro de las aguas. Porque dice que él se levanta de las aguas. Cuando él se levanta de las aguas, cuando él se levanta, quiere decir que él estuvo dentro de las aguas. ¿Cómo fue bautizado nuestro Señor Jesucristo entonces? Por inmersión. Fue sumergido, fue puesto bajo las aguas. Por eso que Juan lo hacía en el río Jordán, porque necesitaba muchas aguas para poder sumergir a todos aquellos que daban aquel paso de fe. Y dice que cuando subió, el Espíritu Santo vino y se puso sobre él. Entonces Cristo subió de las aguas. Ahora, si nosotros seguimos leyendo la palabra, vamos a ver que también los discípulos hacían lo que Jesucristo les había enseñado, que también los discípulos continuaban con la misma manera en que le vieron a Cristo Jesús ser bautizado y en la manera en que Él les enseñó a bautizar. Vamos a leerlo. Vamos a leer el pasaje de Felipe, cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo al desierto para que le predique al eunuco. ¿Qué sucede ahí? Vamos a leer Hechos capítulo 8, 36 al 39. Hechos capítulo 8, versos 36 al 39. Amén. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, ¿cómo? Bienaventurado su camino. Dice que el eunuco estaba leyendo Isaías y Felipe, llevado por el Espíritu Santo, va donde él y le explica lo que la palabra decía y le explica cómo todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Y el eunuco recibe la palabra y sintió en su corazón el ser obediente a ella. Y en esa obediencia le pregunta a Felipe, ¿qué le pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, lo único que podría impedir que seas bautizado es que tu corazón aún no esté creyendo. Lo único que a nosotros nos impide ser bautizados es que tengamos un corazón que aún
no esté creyendo. Pero dice que el eunuco no tenía ese corazón. El eunuco dijo, no, yo sí creo. Yo creo y quiero dar ese paso de fe. ¿Y qué hicieron? Descendieron al agua. Y cuando fue bautizado, ¿qué pasó? Subieron del agua. O sea, vemos lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue bautizado. Entonces, ¿dónde estaba el eunuco? Podemos entender que esas aguas que encontraron eran aguas amplias o extensas para que el eunuco pueda ser sumergido dentro de ellas. Y cuando fue sumergido, subió de aquellas aguas. Si él subió, quiere decir que estaba abajo antes. Estaba metido en el agua. ¿No es cierto? Entonces podemos ver en este pasaje que los discípulos, ¿qué continuaron haciendo? Tal y como Cristo les había enseñado. Tal y como nuestro Señor Jesucristo les había dicho, no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo. Ahora, cuando Cristo Jesús dice que es bautizado y Él sube y el Espíritu Santo se posa sobre Él, dice que los cielos se abrieron. ¿Qué voz escuchó? Amén. La voz de Dios. La voz de Dios, la voz del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué significa complacencia? Vamos a verlo. Complacencia. Satisfacción o alegría que produce alguna cosa. Entonces, si lo ponemos en este contexto, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Este es mi Hijo amado, quien pone mi corazón alegre. Este es mi Hijo amado, quien produce en mí alegría o satisfacción. ¿Y por qué creemos que Dios o su corazón se alegraba cuando veía a Cristo hacer esto? ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo a través? Amén. Vamos a leerlo, Filipenses 2, 6 al 8. El corazón de Dios se alegraba de su Hijo amado, tenía complacencia de él porque veía la obediencia en Cristo Jesús. Filipenses 2, 6 al 8. Amén. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que él siendo Dios, él hubiera dicho, pero yo no tengo que bautizarme. ¿Por qué me voy a bautizar? ¿Por qué me voy a meter al agua? ¿Por qué me voy a mojar? ¿Por qué tengo que hacer eso si yo soy Dios? Si yo no tengo a nadie a quien enterrar, yo soy sin mancha, sin contaminación, soy un hijo sin pecado. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque dice, porque él se hizo siervo semejante a los hombres y en esa condición se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Dios tenía complacencia en Cristo Jesús porque su Hijo amado era obediente a su palabra. No lo cuestionaba, no cuestionaba lo que el Padre le mandaba hacer. Si tú me lo dices, yo lo hago. Si tú lo mandas, yo lo pongo por obra. Si así está escrito como le dijo a Juan, vale que tengamos que hacerlo. Sin cuestionamiento. Y eso alegraba el corazón del Padre. ¿Cuántos de nosotros, como padres, no nos alegramos cuando nuestros hijos son obedientes a nuestras palabras? ¿Cuántos de nosotros como padres no nos alegramos cuando nuestros hijos nos obedecen sin cuestionar nuestra palabra? ¿No nos da alegría ver a nuestros hijos que nos obedecen sin cuestionarnos? O nosotros como hijos, ¿cuántas veces quizás no hemos visto en nuestros padres su alegría cuando hemos hecho las cosas conforme a lo que nos han pedido?
¿No hemos visto la alegría de nuestros padres muchas veces cuando hemos sido obedientes a su palabra sin cuestionarlos? De la misma manera es Dios. De la misma manera Dios dice, se complace ¿en qué? En la obediencia. Dios se complace en que nosotros como hijos seamos obedientes. Y Cristo Jesús nos lo enseña, porque dice que Él se hizo obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Recordemos, iglesia, ¿qué es la obediencia? Es la tierra en donde el Espíritu Santo va a hacer crecer los frutos del Espíritu. La obediencia es la buena tierra donde el Espíritu Santo va a plantar todos los frutos que Él desea de nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy día acá por obediencia? ¿Cuántos de nosotros estamos acá solamente por decir, Dios, quiero ser obediente a ti? Recordemos, la palabra nos dice que vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones. ¿Y cuántos de nosotros no las estamos pasando en estos tiempos? ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando esas aflicciones que nos están haciendo pensar, Señor, ¿es realmente lo que tú quieres que yo haga? ¿Es realmente el camino correcto que estoy siguiendo? Pero estamos aquí por obediencia. ¿Y qué dice que nos trae la obediencia? Bienaventuranza. Y cuando salimos de aquí, ¿cómo salimos? Señor, ahora me doy cuenta que sí era lo correcto, que sí era el lugar donde tú querías que yo estuviera, que sí era el tiempo que tú quieres que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque fui obediente, y cuando soy obediente dice que el Espíritu Santo pone su semilla en mí. ¿Y cuál es esa semilla que el Espíritu Santo pone en mí? La fe. Y cuando salgo de aquí me doy cuenta que el problema sigue ahí, que la aflicción sigue ahí, pero ahora yo estoy con gozo, estoy bienaventurado porque el Espíritu Santo, por la obediencia, puso en mí su semilla y esa fe creció y ahora yo veo las cosas diferentes porque sé que quien está conmigo es más poderoso. ¿Y de dónde nació eso? ¿De la nada? De la obediencia. Muchas veces, iglesia, queremos que muchas cosas, que Dios crezca en nosotros, tantas cosas, virtudes, y que cambien nosotros y que transformen nosotros, pero no somos obedientes a su palabra. Y estamos viendo que esos son hijos de desobediencia. Hijos que no van a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque su palabra es vana. Su semilla está seca. ¿Y por qué la semilla está seca? Porque no fue regada. ¿Y qué es lo que riega la semilla? El agua. ¿Y quién es el agua? Amén. Cristo Jesús. Él es el agua de vida. Tenemos que buscar y ser obedientes a Él. Queremos ser bendecidos, pero no queremos ser obedientes. Queremos que crezca en nosotros muchos frutos, pero no estamos dispuestos a preparar la tierra de nuestro corazón en obediencia para que Dios plante su semilla. Y dice, hemos leído la palabra, que la semilla del Espíritu es plantado en un corazón bondadoso, justo, y un corazón que hable con la verdad. ¿No es cierto? ¿Y todo eso dónde lo voy a conseguir? En la palabra de Dios. En su palabra. Su bondad, la justicia, la verdad está aquí. Y tengo que ser obediente. Vamos a leer nuevamente qué es obediencia. Está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad. O sea, cuando Dios nos pide obediencia, ¿qué nos está pidiendo? Respeta mi palabra. Nosotros como hijos, como padres, ¿qué clase de respeto le pedimos a nuestros hijos? Lo que yo te diga, tienes que hacerlo. Muchos, no sé si ustedes lo han escuchado, lo escuché muchas veces. No me digas que me amas, demuéstrame que me amas, ¿no?
Nuestros padres decían, ese es respeto. Demostrarle. Entonces Dios dice, cuando Él dice que seamos obedientes, respeta mi palabra. O sea, no la cuestiones. ¿Qué más dice? Acátala. ¿Cómo acatamos? Escuchando. Escucha mi palabra. Busca mi palabra. Cuando nosotros leemos, también estamos escuchando. ¿Por qué? Porque cuando la leemos, el Espíritu Santo nos las está revelando a nosotros. La acción de leer su palabra es escuchar su palabra. Porque cuando la leemos, el Espíritu Santo nos la susurra al oído, nos la susurra al corazón y nos muestra a nosotros qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios dice, escúchala. ¿Y qué más? Y cúmplela. O sea, no te quedes en solamente escucharla. Ahora anda y demuestra lo que has aprendido de mi palabra. Anda y pon por obra lo que mi palabra te está diciendo. ¿Y qué es lo que su palabra nos está diciendo hoy día? Seamos obedientes. ¿Cómo? Dando ese paso de obediencia a través del bautismo, en el cual yo estoy reconociendo que hay un viejo hombre que en mí necesita ser enterrado para poder empezar a crecer o resucitar el nuevo hombre que resucita juntamente con ¿quién fuimos resucitados? Con Cristo Jesús. Entonces un nuevo hombre que es resucitado con Cristo, que comienza a caminar con Cristo, que comienza a ser llenado de Cristo y que comienza a ser obediente tal y como Cristo nos lo enseñó. Entonces la obediencia, el bautismo, ¿qué es? Un paso de obediencia que todos nosotros tenemos que dar. No me salva porque la salvación la recibí ya cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, pero me va a ayudar a mí a poder dar testimonio de lo que Dios quiere y hace en mi vida. Ahora, si no queremos dar testimonio, si queremos quedarnos así como estamos, si decimos, no, así estoy bien, cada quien va a recibir la revelación del Espíritu Santo. Pero aquel que desee ser transformados y aquel que esté dispuesto y sobre todo que reconozca que tiene un pasado que dejar atrás, va a dar ese paso de fe. ¿Qué cosa le dijo Felipe al eunuco? Lo único que te puede detener es si tu corazón no está creyendo. Lo único que nos detiene muchas veces es nuestro corazón que no cree. Pero el eunuco le dijo, yo sí creo y creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué lo detuvo? Nada. ¿Y cómo se fue él? Gozoso. Así que, iglesia, la obediencia nos trae a nosotros gozo y ese gozo se va a ver reflejado en un cambio y en una transformación en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque hoy tú nos has mostrado, Señor, cuál es el deseo de tu corazón, Señor. Hoy a través de tu palabra tú nos has hablado, Señor Padre, de qué es lo que tú quieres, Señor. ¿Qué es lo que tú nos mandas, Padre? Y lo que tú estás buscando, Señor, en nosotros, Padre, es obediencia. Lo que tú estás buscando en nosotros es que nosotros seamos obedientes a tu palabra, Padre. Que nosotros pongamos, Señor, por obra todo aquello, Señor, que tú nos mandas. Por eso hoy, Señor, estamos aquí con este corazón abierto y dispuesto, Señor, a ser transformado por tu palabra, Señor. Este corazón, Señor, bendito Dios, contrito y humillado delante tuyo, Señor, para que seas tú llenándolo de ti, Señor, para que seas tú poniendo en nosotros cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, que esta palabra no sea robada de nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, poniendo esta palabra en nuestras vidas de día y de noche
noche para que meditemos en ella, Señor bendito Dios, y como dice tu palabra, y todo lo que hagamos, Señor, sea prosperado. Padre eterno, nosotros somos, Señor, tus hijos y queremos vivir, Señor, en ese gozo, Señor, en esa bienaventuranza que solamente tú nos puedes dar. Por eso enséñanos a ser obedientes, enséñanos a dar ese paso de fe, enséñanos a movernos conforme a tu palabra, enséñanos, Señor bendito Dios, a ser esa luz, Señor, que tú quieres que seamos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que prepares nuestra tierra, prepara la tierra de nuestro corazón para que sea una tierra obediente, una tierra, Señor bendito Dios, que recibe de ti, Señor, aquellas semillas incorruptibles, esa semilla incorruptible de que es tu palabra, Señor, para que sea esa tierra, Señor, que reciba aquellos frutos del Espíritu Santo, Señor, para que cuando vayamos por ahí, Señor, a predicar tu evangelio, los demás no solo escuchen de nosotros tu palabra, sino que vean en nosotros tu palabra puesta por obras, Señor. Padre bendito Dios Santo, te pedimos en este tiempo, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a ser más como tú, Señor. Ese hijo obediente, ese hijo que se hizo hombre, que no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre, Señor. Tú eres el Cordero sin mancha. Tú eres aquel sin pecado. Pero aún así, Señor, por obediencia, para enseñarnos a nosotros, Señor, tú lo hiciste. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para negarnos a hacerlo? Ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos. Ayúdanos a que nuestros corazones, Señor, comiencen a creer, Señor. Ayúdanos a que nuestros corazones, Señor, sean quebrantados, Señor Padre, por el poder de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea, Señor, bendito Dios Padre, arrancando de nosotros, Señor, aquello que no nos está permitiendo dar ese paso de fe y que podamos levantarnos, Señor, en el poder de tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos a reconocer que necesitamos dejar un pasado atrás. Ayúdanos a reconocer que necesitamos, Señor, bendito Dios, renunciar a muchas cosas. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a tomar la convicción de que realmente deseo dejar esas cosas atrás. Hoy tu palabra, Señor, tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Hoy tu palabra nos ha mostrado, Señor, qué es lo que estás buscando de nosotros. Y tú estás buscando esa obediencia. Porque tú te complaces, Señor. Tú te complaces en un corazón obediente. Un corazón obediente, Señor, trae alegría a tu corazón. Un corazón obediente, Señor, trae satisfacción a tu corazón. Y nosotros queremos ser aquellos. Queremos ser aquellos hijos amados, Señor, que traen esa alegría a tu corazón, Señor. Queremos ser aquellos hijos, Señor, amados, que traen esa satisfacción a tu corazón, Señor. Oh, bendito Dios Santo. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por mostrarnos tu palabra. Gracias porque tu palabra nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy, Señor, tú nos has hecho libres. Hoy, Señor, nuestro corazón se ha liberado. Nuestro corazón se ha alegrado. Nuestro corazón, Señor, se ha abierto para ti. Y hoy queremos, Señor, bendito Dios, ser obedientes a ti. Gracias porque sabemos que esa obediencia va a traer gozo a nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos ese gozo. El gozo del Espíritu, Señor. Aquel gozo, Señor, que me va a ayudar a mí, Señor, a enfrentar los problemas de manera diferente. Aquel gozo que me va a ayudar a mí, Señor, bendito Dios Padre, a no sentarme en el problema, sino que como las águilas volar sobre la tormenta. Aquel gozo que me va a ayudar a mí, Señor, a no llevarme por lo que mis ojos ven, sino por lo que tu palabra me dice. Aquel gozo que me va a hacer entender, Señor, que por más que la tormenta golpee mi barca, tú eres quien está en la barca conmigo. Por eso queremos ese gozo. Queremos ser bienaventurados, Señor. Y hoy hemos visto que esa bienaventuranza viene a través de la obediencia. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser obedientes. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a tu verdad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, sin cuestionar lo que tú nos mandas. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias, bendito Dios.
Sigue ahí orando, iglesia. Sigue orando. Deja que Dios escudriñe tu corazón. Deja que el Espíritu Santo siga hablándote. Deja que el Espíritu Santo te muestre los planes que Dios tiene para tu vida. Y pídele al Señor obediencia. Pide al Señor que te dé mayor obediencia. Pide al Señor que tu corazón comience a ser preparado para recibir esa semilla. Deja que el Señor te hable. Deja que el Espíritu Santo te muestre, te revele todo. Siga ahí, iglesia. El Espíritu Santo, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Conoces esta tierra. Hoy te la entrego. Ayúdame a prepararla. Ayúdame a prepararla para recibir tu semilla. Ayúdame a prepararla para que comience a crecer ahí el fruto bueno. Aquel fruto que tú tienes para mí. Pero sobre todo ayúdame a ser obediente. Oh Señor, quiero alegrar tu corazón. Quiero alegrar tu corazón hoy día. Quiero que tengas complacencia en mí, Señor. Que veas mi obediencia. Que veas, Señor, aquellos frutos en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, en este tiempo. Consuélame. Recuérdame lo que Cristo hizo para ser imitador de Él. Revélame lo que la palabra dice para poder ponerla por obra. Y sobre todo, ayúdame, Señor, a que mi corazón sea escudriñado por ti y que pueda remover todo aquello, Señor, que no está permitiendo que la semilla crezca. Gracias, Señor. Pide al Espíritu Santo, iglesia. Deja que el Espíritu Santo te ministre en este tiempo. Abre tu corazón, siéntelo. El Espíritu Santo es real. No es una paloma. El Espíritu Santo es real. Déjalo que Él te hable. Deja que Él te ministre. Deja que Él toque tu corazón. No lo cierres. Ábrelo. Experimenta con Él. Comienza a escribir tu historia con Él. Comienza a escribir tu testimonio con Él. Deja que los demás vean el cambio y la transformación en tu vida. Deja que los demás vean el gozo. Deja que Él cambie nuestra tristeza en gozo. Deja que Él hable a tu corazón. Y si tú has recibido esta palabra por primera vez, si esta palabra ha hablado a tu corazón y hoy tú quieres dar ese paso de obediencia, hoy tu corazón se ha llenado de gozo y se ha preparado y dice, yo quiero ser esa tierra, esa buena tierra para recibir aquella semilla poderosa. Quiero ser obediente y mi corazón está dispuesto y creo, como dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Señor.
Si hoy día tu corazón está así y tú quieres dar ese paso de obediencia y entregar tu vida a Él para que tu vida comience a ser moldeada y transformada conforme al poder de la palabra, conforme a los planes que Dios tiene para ti. Si hoy tú quieres dar ese paso de obediencia, lo único que tienes que hacer es, desde lo más profundo de tu corazón, repetir esta oración con nosotros. Esta oración de fe, en la cual vas a reconocer tus faltas, tus pecados, y vas a pedirle a Cristo que Él sea el Señor de tu vida. Así que si tú estás dispuesto, si tu corazón está dispuesto, y hoy tú quieres dar ese paso de obediencia, ahí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida, a mi corazón, conforme a la necesidad que yo estaba sintiendo. Gracias porque hoy mi corazón pudo llenarse de gozo. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados. Reconozco que hay un viejo hombre en mí que necesita ser dejado atrás. Hoy, Señor, yo quiero recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo quiero que tú entres en mi corazón y comiences a preparar mi tierra. Comiences a renovar lo que necesita ser renovado en mí, para que sea una buena tierra conforme a la obediencia que tú me pides. Hoy, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a comenzar a dar testimonio. Que me ayudes, Señor, a comenzar, Señor, a actuar conforme a lo que tú deseas. Que me ayudes a moverme como un hijo de obediencia. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.